Vamos a hablar entonces ahora de en qué consiste la elaboración de un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación, como su nombre lo indica, no es más que la planificación de una investigación que se quiera llevar a cabo. Y este proceso lo podemos considerar dividido muy a grosso modo en 5 etapas. La primera de ellas, que consiste en la definición del problema. La segunda es la planificación de la investigación. Luego procedemos a la recolección de la información. En la cuarta etapa, al análisis de los datos obtenidos. Y en la quinta etapa, a la presentación de los resultados obtenidos durante la investigación. No nos cabe duda entonces que lo primero para elaborar un proyecto de investigación es la idea original de la que vamos a partir para hacer la investigación. Ahora, estas ideas deben cumplir con una serie de características y es que deben ayudar a resolver problemas, deben aportar conocimientos, deben también generar interrogantes. Y además de esto, se pretende que estas ideas sean novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. Y que entonces estén relacionadas con realidades. Si las realidades son objetivas, el enfoque de la investigación obviamente debe ser de tipo cuantitativo. Si son subjetivas, debe hacerse entonces bajo un enfoque cualitativo, y si son intersubjetivas, entonces deben ser llevadas a cabo mediante un enfoque mixto de investigación. Como señalamos previamente, entonces, en todo proyecto de investigación, el punto de origen es una idea. Pues siempre vamos a necesitar de una idea para poder dar inicio a un proyecto de investigación. Estas van a constituir el primer acercamiento a la realidad que vamos a investigar. Inicialmente estas ideas son vagas y requieren que se vayan analizando cuidadosamente para que se vayan transformando en planteamientos cada vez más precisos y estructurados. Y vale destacar que una idea puede surgir en cualquier momento de la vida, como veremos a continuación. Existe una gran variedad de fuentes que nos pueden generar ideas de investigación, entre las cuales podemos mencionar las experiencias individuales, las conversaciones personales, la consulta de materiales escritos, es decir, un libro, una revista, un periódico, una tesis, por mencionar solo algunas, las teorías, descubrimientos producto de otras investigaciones, observaciones de hechos, creencias y presentimientos, o puede obedecer también a una solicitud expresa de autoridades académicas, empresariales, científicas, gubernamentales, políticas, religiosas, etcétera. ¿Cuáles son entonces los criterios que debemos utilizar para generar ideas de investigación? Existen 4 criterios clave. Las buenas ideas pueden servir para generar nuevas interrogantes y nuevos cuestionamientos. De igual manera, las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. O sea, no es que estamos descubriendo el agua tibia, pero sí una nueva manera de calentarla. O las nuevas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. O sea, que estas son las características o criterios que deben cumplir con las buenas ideas para proyectos de investigación. Vamos a enfocarnos ahora en el proceso de investigación cuantitativa, que es el que más utilizamos nosotros en nuestra área de trabajo del bioanálisis. ¿Ok?
Cuando nosotros queremos hacer entonces un proyecto de investigación en nuestra área, generalmente desde el punto de vista cuantitativo, primero se nos debe ocurrir una idea. Luego debemos afinar esas ideas, ¿ok? Para plantear el problema de investigación. Ahora, este problema de investigación debe, digamos que, cumplir con una serie de criterios, como es que debe estar bien delimitado, debe establecer relación entre variables, debe ser formulado como una pregunta, que es lo que más se utiliza en áreas de la salud, y tratar un problema como medible u observable, ya que lo vamos a estudiar como desde el punto de vista del enfoque cuantitativo. Ahora bien, tenemos entonces cuáles son los elementos que debe llevar el planteamiento del problema. Pues en el planteamiento del problema tenemos en primer lugar los objetivos del estudio, que son planteados en base a las preguntas de investigación y son el qué del estudio. Tenemos entonces la justificación, es decir, ¿por qué estoy haciendo el estudio? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué persigo lograr con esa investigación? Luego debemos hacer mención a la viabilidad o a la factibilidad, que esto se refiere a la disponibilidad de recursos, a los alcances y posibles consecuencias que pueda tener desarrollar esta investigación. Es decir, si cuento con los equipos, con los reactivos, con el personal, la infraestructura, los permisos, todo lo necesario para llevar a cabo la investigación. Debemos además hacer una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan el estudio, puesto que debemos hacer a veces, como mencionábamos, reformulaciones o mejoras, modificaciones del planteamiento inicial del problema a medida que vamos conociendo más del estado del problema. Y obviamente debemos incluir también las nuevas perspectivas a estudiar dentro del planteamiento del problema. El siguiente paso en el proyecto de investigación es el planteamiento de los objetivos. Los objetivos indican, señalan lo que se aspira a lograr en la investigación y deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso, pues estos constituyen las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Los objetivos de la investigación deben ser congruentes entre sí y establecer claramente lo que se pretende, en la investigación. Algunos buscan contribuir a resolver un problema en especial, mencionar cuál es en este caso y de qué manera piensa usted que el estudio va a ayudar a resolverlo. Otros objetivos buscan probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de esa teoría. Cuando hablamos del planteamiento del problema, decíamos que éste debía cumplir con ciertos criterios. ¿Cuáles son los criterios entonces necesarios para plantear adecuadamente el problema de investigación? En primer lugar, debe expresar una relación entre dos o más variables. Además, el enunciado por medio del cual se plantea inicialmente un problema de investigación se puede expresar de dos maneras, mediante una pregunta o mediante una exposición o descripción. La forma interrogativa es la más simple y se considera muy indicada cuando el problema no requiere de un enunciado amplio y complejo. Por ejemplo, yo puedo formular como pregunta ¿qué efecto tiene tal cosa? ¿En qué condiciones ocurre X? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra tal cosa? ¿O cómo se relaciona esto con aquello? ¿Okay? En todos esos casos, o sea, particularmente cuando la investigación es desde el punto de vista del enfoque cuantitativo, es apropiado y es lo más usual
formular el problema en forma de pregunta. Además, otro criterio que debe cumplir el problema de investigación es que debe brindar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, que debe ser capaz de observarse en la realidad de manera única y objetiva. Anteriormente dijimos entonces que el problema de investigación se planteaba en forma de pregunta. Entonces, estas preguntas son las que nos van a indicar qué respuestas se pretenden encontrar durante la investigación. Para su planteamiento no se deben utilizar términos ambiguos ni abstractos, pues si la pregunta es oscura, imprecisa o poco congruente, resultará imposible encontrarle una solución que sea más clara o menos confusa que la misma pregunta inicial. No en vano se afirma que formular correctamente un problema ya consiste en alcanzar o en lograr la mitad de la respuesta. La pregunta se debe plantear de tal manera que se espere darle respuesta al finalizar la investigación. Y esto es lo que se denomina planteamiento o formulación del problema. Y con base a esa pregunta que hemos formulado, vamos ahora a plantearnos una serie de preguntas específicas de cuya respuesta va a depender si se logra responder adecuadamente a la formulación inicial del problema, que es lo que se conoce entonces como la sistematización del problema. Ahora bien, a las respuestas dadas a las preguntas iniciales debemos adicionarle ahora las acciones, es decir, agregarle los verbos que se necesitan para lograr lo que se ha propuesto. Se retoma la formulación del problema y se decide cuál de las respuestas y de las acciones agregadas van a dar respuesta a la pregunta de investigación. Y esto es lo que nos va a dar origen al objetivo general de la investigación. Retornamos a la sistematización del problema y vemos cuáles de las acciones que hemos establecido previamente nos dan respuesta a las restantes preguntas. Y estos van a representar nuestros objetivos específicos. De igual manera, debemos estar pendientes de revisar la coherencia y complementariedad que debe existir entre el objetivo general y los específicos. Como ya mencionamos previamente, entonces los elementos del problema de investigación van a estar determinados por los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema a investigar. Si bien el punto de partida de toda investigación consiste en determinar qué es lo que se pretende investigar, toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuesta a un problema o al deseo de hacer avanzar el conocimiento sobre algún tema en particular. Por lo general se empieza con la elección de temas de interés amplio hasta determinar preguntas sobre tópicos específicos susceptibles de investigarse. Al principio se suele tener una noción general y vaga de la situación problemática, la que poco a poco se va concretando hasta lograr la identificación del problema a estudiar. El problema investigativo es algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no se ha verificado. El investigador lo construye a partir de su conocimiento de la situación problemática que lo inquieta. A partir de un área temática, el investigador selecciona entonces un campo de trabajo, un área teórica y empírica donde situarse. A partir de allí, realiza un análisis conducente a delimitar progresivamente el área problema hasta seleccionar un aspecto particular de ello, que consiste en el problema a investigar. Como parte de esta etapa, se puede considerar entonces la formulación de los objetivos del trabajo a desarrollar, aclarando los fines o resultados que se espera alcanzar, lo cual ayuda a precisar aún más el tema de estudio, de manera que por sus proporciones este pueda ser investigado. Los objetivos precisan qué es lo que constituye el objeto directo de la investigación o indagación.
Una vez que el investigador decide lo que va a estudiar, se hace imprescindible la búsqueda de los conocimientos que sirven para la fundamentación de aquello que pretende estudiar. Esto implica una revisión bibliográfica específica sobre el tema particular de estudio, con el fin de que el investigador pueda formular planteamientos sobre los aspectos del problema al resolver y fundamentarlo teóricamente. La familiaridad con la que la bibliografía en cualquier problema ayuda a identificar lo que ya es conocido, lo que otros han intentado encontrar, los métodos que han utilizado y las dificultades que han enfrentado. El conocimiento de estudios previos permite deducir temas para investigación e identificar aspectos de un problema que necesitan ser estudiados más a fondo. Así, en ciertos casos, la revisión de la literatura precede a la formulación del problema. La investigación no surge en el vacío. Por norma general, constituye una extensión de conocimientos y teorías previos. Por lo tanto, es crucial que el investigador se familiarice con lo que se sabe acerca del tema y que consulte los trabajos existentes. Una buena revisión de literatura constituye el fundamento esencial para la obtención de nuevos conocimientos. Ahora bien, una vez que tenemos las preguntas de investigación y los objetivos planteados, debemos recurrir entonces a efectuar la justificación, es decir, ¿por qué? ¿Para qué es necesario llevar a cabo esa investigación? Y luego nos enfrentamos entonces al estudio de la factibilidad o la viabilidad de ese proyecto, es decir, determinar si contamos con todas las herramientas necesarias para poder realizar la investigación, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como de los reactivos, materiales de laboratorio, personal, incluso la permisología necesaria para llevar a cabo la investigación y el tiempo requerido para la misma. Igualmente, dentro del planteamiento del problema de investigación, hay que considerar las deficiencias existentes en el conocimiento del problema y determinar hasta qué punto los resultados obtenidos en la investigación pueden ayudar a solventar dichas deficiencias. Entonces, el planteamiento del problema es aquella sección del trabajo de investigación donde presentamos el problema a desarrollar. Y algo muy importante, en el planteamiento de un problema de investigación no pueden incluirse juicios morales ni estéticos, pero el investigador sí debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo. Una vez que hemos planteado el problema de investigación, debemos proceder a hacer el desarrollo de la perspectiva histórica a través de la elaboración del marco teórico. Esto es un proceso gradual que conlleva la revisión de la literatura a fin de detectar y obtener la literatura pertinente para el problema a investigar. Esta literatura es consultada, a partir de ella se extrae y se recopila la información de interés, todo esto a fin de construir el marco teórico de la investigación. De manera pues que la elaboración del desarrollo de la perspectiva histórica no es más que la construcción del marco teórico, como habíamos mencionado. Los elementos teóricos extraídos de la revisión de la literatura, estudios y teorías pertinentes al tema en estudio constituyen entonces la base para la selección de los fundamentos conceptuales y la formulación del marco teórico del estudio. En este momento se aboca la tarea de construir un referente teórico para el problema, lo cual significa contar con el bagaje conceptual y de teorías ya elaboradas al respecto, pero reelaboradas para los fines específicos del estudio propuesto. El marco teórico o referente conceptual
representa el contexto teórico dentro del cual se ubica el problema. Resulta de una selección de los aspectos más pertinentes del cuerpo teórico general referidos al tema específico elegido para el estudio. De esta manera, el problema queda vinculado a una estructura teórica más amplia y provee una explicación general del mismo. De manera más específica, el marco teórico comprende la ubicación del problema en una determinada situación histórico-social, sus relaciones con otros fenómenos, las relaciones de los resultados por alcanzar con otros ya logrados, así como también las definiciones de nuevos conceptos, redefiniciones de algunos conceptos, clasificaciones, tipologías por utilizar, etc. De tal manera que consiste el marco teórico en sustentar teóricamente el estudio a realizar, ver si éste se integra con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes. En general, todo lo que se refiera al problema de investigación puede iniciarse manualmente o se puede hacer acudiendo a bancos de datos y referencias a los que se tenga acceso mediante Internet, utilizando palabras claves, como veremos posteriormente en la próxima clase. Manera pues que una fuente importante para construir un marco teórico son las llamadas teorías. Y por teoría vamos a entender un conjunto de conceptos y proposiciones vinculados entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre las variables, con el objeto de explicar y predecir varios fenómenos. Las funciones más importantes de las teorías son entonces explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento. El marco teórico va a orientar el rumbo de las siguientes etapas del proceso de investigación. Un aspecto que causa mucha inquietud en los estudiantes siempre es cuántas referencias debo utilizar como mínimo para un marco teórico, y no hay una receta, ¿ok? Sin embargo, sí hay en la literatura, se describen algunas aproximaciones, por así decirlo, y dice que por lo menos para una investigación en licenciatura o para un trabajo en una materia o en una asignatura, mínimo deben haber entre 15 y 25 referencias. Para una tesina, entre 20 y 30. Para artículos a publicarse en revistas científicas, de 50 a 70. Y en una disertación o tesis doctoral, entre 65 y 120. Pero repito, es una estimación, o sea, no es algo definitivo. Lo que sí es importante es que todas deben ser referencias vinculadas con el problema planteado. Se deben excluir todas aquellas fuentes primarias que lo mencionan indirectamente o que constituyen simples opiniones o que provienen de trabajos no publicados. A continuación, el investigador luego debe tomar las decisiones acerca de los métodos y estrategias que va a emplear para resolver el problema y comprobar las hipótesis planteadas. De igual modo, debe planear o organizar la manera como se van a recolectar los datos necesarios a este fin, especificando los detalles y procedimientos de cómo se va a realizar el acopio de los mismos. Esto va a constituir el marco o momento metodológico donde el investigador describe cómo va a realizar la investigación y comprende también una serie de pasos. En este sentido tenemos entonces que, de acuerdo con el alcance de la investigación, existen los diferentes tipos que resultan, en primer lugar, de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio a realizar. Va a depender el tipo de investigación de los objetivos que se plantea el investigador para combinar entonces los diferentes elementos en el estudio. Y entonces surgen los llamados
estudios explicativos, correlacionales, exploratorios y descriptivos. Tenemos que los estudios explicativos son los que determinan las causas de los fenómenos y lo que buscan es generar un sentido de entendimiento, y son sumamente estructurados, es decir, que siguen una serie de pasos bien definidos que nos llevan a una secuencia lógica que nos permitan explicar adecuadamente un determinado hecho o fenómeno. Tenemos los estudios correlacionales, que buscan ofrecer predicciones explicando la relación entre variables y van a cuantificar entonces las relaciones existentes entre las variables estudiadas. Tenemos los estudios exploratorios, que son aquellos que se utilizan para investigar problemas que han sido poco estudiados. ¿Por qué? Porque aplican una perspectiva innovadora, ayudando a identificar conceptos promisorios, preparando así el terreno para nuevos estudios. Y tenemos los llamados estudios descriptivos, que lo que buscan es considerar al fenómeno estudiado y a sus componentes, miden conceptos y definen variables. A partir entonces de las hipótesis, el investigador anticipa una probable explicación de los fenómenos o del hecho que se estudia y plantea respuestas al mismo. La hipótesis predice el resultado esperado y establece las relaciones que el investigador espera encontrar como resultado del estudio. En la hipótesis se indican las expectativas del investigador con respecto a las relaciones entre las variables en estudio. Son entonces suposiciones que permiten al investigador postular relaciones entre los fenómenos bajo investigación, prediciendo cómo se relacionan dichos fenómenos. La hipótesis proporciona guía y orientación a la investigación y un enfoque más formal para la recolección e interpretación de los datos. Luego de su comprobación se incorpora entonces a la teoría, generando un nuevo conocimiento. Entonces acá en la diapositiva, entonces pues, ustedes pueden ver, tenemos en primer lugar lo que es la definición de una hipótesis, que no es más que una explicación tentativa de las relaciones entre las variables estudiadas. ¿Qué función cumple entonces la hipótesis? Guiar el estudio, proporcionar explicaciones sobre el fenómeno estudiado y apoyar la prueba de las teorías. ¿Qué características debe presentar una hipótesis? Que hace referencia a una situación real, deben ser precisas, comprensibles y correctas. Hay que definirlas desde el punto de vista conceptual y operacional. Las relaciones existentes entre las variables deben ser claras y verosímiles. Las variables y las relaciones existentes entre ellas deben ser observables y medibles, y se deben relacionar con técnicas disponibles para probarlas. Ahora bien, las hipótesis se van a formular de acuerdo con el alcance del estudio. En tal sentido, las investigaciones de tipo exploratorio, por lo general, no se formulan hipótesis en este tipo de investigaciones. En las descriptivas tampoco se estila formular hipótesis, a menos que se pronostique un hecho o dato en particular. En las correlacionales se plantean hipótesis de tipo correlacional, y en los explicativos se formulan hipótesis de tipo causal. Ahora bien, hemos hablado de tipos de hipótesis. Entonces, tenemos hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Ahora bien, ¿qué es una hipótesis de investigación? Pues una hipótesis de investigación no es más que una proposición tentativa acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables que conforman un problema. Ahora, tenemos que estas hipótesis de investigación pueden ser de varios tipos. Puede ser descriptiva de un valor o dato pronosticado, correlacional, de diferencia de grupos o causal.
En el primer caso, o sea, una hipótesis de investigación descriptiva de un valor o dato pronosticado, ¿qué quiere decir? Que se utilizan en estudios descriptivos para predecir un valor en una o más variables que se van a medir u observar, puesto que como no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase o que sean afirmaciones más generales. Por ejemplo, si yo digo, la ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevada, ahí estoy planteando una hipótesis de investigación de tipo descriptiva y estoy pronosticando un valor que va a ser elevada, ¿ok? Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es sencillo siempre realizar estimaciones precisas sobre algunos fenómenos en particular. Tenemos el segundo tipo de hipótesis, que es la hipótesis nula. Perdón, vamos con las hipótesis de investigación correlacionales y decimos que son las que especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden entonces obviamente a los estudios de corte correlacional. Por ejemplo, si yo digo que el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Sin embargo, también debo destacar que las hipótesis correlacionales no solamente establecen que dos o más variables puedan estar vinculadas o asociadas, sino que también determinan la dirección que se sigue, es decir, alcanzan un nivel predictivo y parcialmente explicativo. Por ejemplo, si yo digo, a mayor exposición de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, pues ellos tendrán mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer un contacto sexual. Es decir, que aquí yo digo que al aumentar una variable, la otra también lo va a hacer, pero no hay una relación de causalidad, es decir, no establezco que hay una relación causa-efecto entre las variables estudiadas. Seguimos luego con la hipótesis de diferencia de grupo. Estas se formulan en investigaciones que tienen por finalidad comparar grupos. Por ejemplo, si un publicista piensa que un comercial de televisión en blanco y negro que busca persuadir a los jóvenes, a que dejen de fumar, va a tener una eficacia diferente que uno que se haga a colores, ¿ok? Solamente entonces esta hipótesis va a establecer que hay diferencia entre los grupos comparados, pero no me permite afirmar en cuál va a ser el impacto, que tiene una variable en particular. Es decir, esa parte no la podemos determinar. Y las hipótesis de causalidad, que no solamente afirman las relaciones que existen entre dos o más variables y la manera en que ellas se manifiestan, sino que además proponen un sentido de entendimiento de las relaciones, es decir, establecen relaciones causa-efecto entre las variables. Por ejemplo, si yo digo que el divorcio provoca baja o disminución de la autoestima en los hijos. Ahora, tenemos también, en segundo lugar, las llamadas hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son, a la final, en cierta forma, el reverso de las hipótesis de investigación. ¿Por qué? Porque también constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que se afirma en las hipótesis de investigación. Por ejemplo, si yo digo, los adolescentes le atribuyen mayor importancia al aspecto físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Si yo quiero convertir esa hipótesis de investigación en una hipótesis nula, diría que los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Pero también surge el otro tipo, que es la hipótesis alternativa, que como su nombre lo indica, son posibilidades alternas a lo establecido en las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas respectivamente, pues ofrecen una descripción o una explicación distinta de las proporcionadas por los dos tipos anteriores.
Si, por ejemplo, la hipótesis de investigación me dice que esta silla es roja, la nula me dice esta silla no es roja. Pero yo puedo formular una o múltiples hipótesis alternativas diciendo que esta silla es azul, que esta silla es verde, que es amarilla, que es multicolor. Cada una constituye una descripción distinta de la que proporcionan las hipótesis de investigación y nula originalmente planteadas. Ahora bien, no hay un consenso en relación a cuál y cuántas hipótesis se deben utilizar en una investigación. Sin embargo, el enfoque más común en las investigaciones, sobre todo en las de tipo cuantitativo, consiste en incluir generalmente solo la hipótesis de investigación. Tenemos también las llamadas hipótesis estadísticas, que no más consisten en una suposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. Y básicamente tenemos entonces tres tipos de hipótesis estadísticas que corresponden a las diferentes clases de hipótesis de investigación y de hipótesis nula. Serían entonces las hipótesis de estimación, de correlación y de diferencia de medias. Las de estimación corresponden a las que fueron denominadas inicialmente como hipótesis de investigación o hipótesis descriptiva de una variable que se va a observar en un contexto. Las de correlación tienen por sentido traducir una correlación entre dos o más variables en términos estadísticos. Y en la de diferencia de medias, simplemente se compara un estadístico entre dos o más grupos de una población. Resumiendo esto, entonces, podemos decir que las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan a manera de proposición y que las variables son las propiedades que tiene una característica que se puede medir u observar. Y tenemos entonces hipótesis nula e hipótesis alternativa, entendiendo por hipótesis nula aquellas proposiciones que niegan o refutan la relación entre las variables estudiadas, y las alternativas son las que hacen referencia a posibilidades diferentes o alternas ante las hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Pasamos luego a la selección del diseño de investigación. El diseño metodológico de una investigación es la determinación de las estrategias y procedimientos que se van a seguir para dar respuesta al problema y comprobar las hipótesis, manejando las dificultades que se encuentran a lo largo de todo el proceso de la investigación. En el diseño se debe especificar el tipo de método que se va a emplear y cuando es necesario, de qué manera se plantea o se planea, mejor dicho, implantar diversos controles científicos para mejorar la interpretación de los resultados dentro de un diseño básico experimental o no experimental. Existe una amplia gama de tipos de estudio, entre los cuales el investigador va a elegir el que más se adecue a la naturaleza de su problema investigativo, pudiendo actuar con flexibilidad, atendiendo además a otros factores como son la intencionalidad, los recursos y el tiempo disponible para su ejecución. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de los diseños de investigación que puedan existir. Tenemos entonces, en primer lugar, en el diseño experimental, el investigador introduce en forma activa cierto tipo de intervención, mientras que en los diseños no experimentales recolecta datos en forma pasiva sin introducir cambios o tratamientos. Por ejemplo, si el investigador proporciona una dieta baja en carbohidratos a un grupo de sujetos y baja en lípidos a otro grupo durante un periodo determinado, para evaluar qué método facilita más la disminución de peso en individuos obesos. En el estudio hay una intervención y se considera entonces de tipo experimental. Ahora bien, si el investigador compara los patrones alimentarios de dos grupos de personas
cuya alimentación regular difiere. Por ejemplo, algunos suelen tener una dieta hipocalórica mientras que otros no. Entonces, en el estudio no hay intervención y se considera no experimental. Los diseños experimentales ofrecen mayores posibilidades de ejercer control sobre variables extrañas que los no experimentales. Sin embargo, cuando el objetivo principal del investigador es comprender el comportamiento humano en contextos naturales, el diseño debe ser de manera inevitable de tipo no experimental o lo que conocemos como estudio observacional. Otros tipos de estudios son los estudios de casos, de conjuntos, casos controles, de cohortes, los evaluativos o de intervención, solo por mencionar algunos de ellos, entre los cuales debe elegir el investigador, contando en la mayoría de las veces con múltiples alternativas. El diseño tiene por finalidad determinar la forma en que el problema va a ser verificado, estableciendo el criterio general de comprobación, el sistema de aproximación a la realidad específica considerada y la estrategia general a considerar. Ahora bien, aquí pueden ver entonces que está diagramado lo que constituye el diseño de investigación y ven entonces que el diseño de la investigación se refiere al plan que se utiliza para obtener la información deseada y analizar la certeza, es decir, la veracidad, de las hipótesis. Una investigación puede plantearse uno o más diseños y la tipología propuesta va a clasificar básicamente a los diseños, como ya mencionamos, en experimentales y en no experimentales. Dentro de los estudios experimentales podemos tener los experimentales puros, los casi experimentales o cuasi experimentales y los preexperimentales. Y dentro de los no experimentales los vamos a clasificar en base al modo de recolectar los datos en transversales y longitudinales. Transversales cuando todos los datos se obtienen en un momento determinado y longitudinales cuando es a lo largo de un determinado periodo. Cuando hablamos de un experimento, esto consiste en aplicar un estímulo a uno o más individuos y ver qué efecto tiene ese estímulo en una o más variables que se deseen investigar. Generalmente, cuando hay relación causa-efecto, la variable independiente va a ser considerada la causa y la variable independiente va a ser considerada el efecto. Y lo que persigue todo experimento es lograr la validez interna, que va a ser el objetivo metodológico y principal que tiene todo diseño experimental. En el diseño de investigación podemos ver que la asignación al azar es el método preferible para lograr que los grupos que participan en el experimento sean comparables. Y existen también fuentes que son capaces de invalidar un experimento, como es la historia, la inestabilidad, la administración de pruebas. Y existen también fuentes de invalidación externa, como el efecto reactivo de las pruebas, de interacción entre los errores de selección y tratamiento experimental. Y para realizar los experimentos tenemos dos contextos posibles, a nivel de laboratorio o estudios de campo. En el caso sobre todo de las investigaciones no experimentales, las encuestas de opinión son investigaciones de este tipo, o sea, son no experimentales, son transversales o transeccionales, como también se les conoce, descriptivas o correlacionales causales. Como ya mencionamos previamente, la investigación no experimental se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Tenemos también la llamada investigación post facto, es decir, una vez que los hechos y variables ya han ocurrido, que es lo que generalmente llamamos nosotros una investigación de tipo retrospectiva. El tipo de diseño lo va a condicionar el enfoque seleccionado, el problema, el contexto, los alcances y las hipótesis formuladas.
En la investigación cuantitativa, por lo general, no se analiza toda la población, sino que obtiene una muestra representativa. La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población que se consideran entonces representativos del grupo al que pertenecen y se toman para estudiar o determinar las características de ese grupo. Entonces tenemos en la investigación cuantitativa básicamente dos tipos de muestras, la probabilística y la no probabilística, conocida también como muestra dirigida. La probabilística requiere precisar el tamaño de la muestra, mientras que en la no probabilística se seleccionan los participantes atendiendo a uno o varios propósitos y no se pretende que los casos sean siempre representativos de la población. Ahora bien, la muestra probabilística lleva un criterio de selección y esa selección de la muestra se hace por un listado o marco muestral y el procedimiento puede ser por una tabla de números aleatorios, por tómbola, utilizando programas estadísticos o una selección sistemática. Es decir, yo tengo un listado de todos los integrantes de mi población y de allí, por alguno de los métodos, yo selecciono cuáles son las muestras que voy a tomar, ya sea utilizando la tabla de números aleatorios, utilizando programas estadísticos, utilizando un sistema de selección, etc. Y en cuanto a los tipos, tenemos la muestra aleatoria simple, aleatoria, estratificada y la aleatoria por racimos o clústeres. Y aquí necesitan también hacer mención al llamado censo, que es cuando se da la numeración completa de todos los elementos de la población u objetos de estudio. Ok, entonces hacíamos referencia a que hay tres tipos de muestras: aleatoria simple, estratificada y por conglomerado, racimos o clúster. Una muestra aleatoria simple se define entonces que si una muestra de tamaño n es seleccionada de una población de tamaño n mayúscula, de tal manera que cada muestra posible tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Cuando esto ocurre, es decir, que todos los elementos integrantes de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, el procedimiento de muestreo se denomina muestreo aleatorio simple y a la muestra que se obtiene se denomina muestra aleatoria simple. Este es el método de muestreo más sencillo, pero a la vez es la base de todos los demás procedimientos de selección de muestras. Según este método, se le asignan probabilidades iguales de selección a todos y cada uno de los elementos que componen la población. Es fundamental, asimismo, que el método de selección se base exclusivamente en el azar y no en otros factores adicionales. El muestreo aleatorio simple alcanza mayor eficiencia cuando hay evidencia de que los elementos de la población tienen un comportamiento esperado bastante semejante. Es decir, que si la población es muy homogénea, o lo que es lo mismo, que tienen una varianza muy pequeña, hecho que justificaría el darle iguales probabilidades a todos de ser seleccionados para integrar la muestra. Los pasos a seguir para extraer una muestra aleatoria simple entonces serían que en primer lugar debemos poseer una lista exhaustiva de todos los elementos que conforman la población de interés. A esta lista de población se le conoce como listado o marco muestral. Sin dicha lista es imposible extraer una muestra aleatoria simple y tendrá que utilizarse otro procedimiento de muestreo. Posteriormente, se le asigna un número a cada uno de los elementos del marco muestral. Y posteriormente se procede entonces a utilizar, por ejemplo, una tabla de números aleatorios para buscar tantos números como nos indique el tamaño de muestra elegido. Por supuesto, la tabla de números aleatorios no es el único procedimiento que garantiza
la aleatoriedad en la selección de la muestra. También se pueden emplear algunos programas de computación que generan números aleatorios o incluso calculadoras de bolsillo que tienen incorporada esta función. Luego de seleccionados los números aleatorios, se deben ubicar los elementos de la población a los cuales corresponden dichos números en el marco muestral y se procede a obtener de ellos las informaciones requeridas por los instrumentos diseñados para la recolección de los datos. Ahora, el otro muestreo es el muestreo aleatorio estratificado. Una muestra aleatoria estratificada es aquella de tipo probabilístico que se obtiene dividiendo a la población de interés en grupos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos llamados estratos y seleccionando una muestra aleatoria simple dentro de cada estrato por separado. Como se desprende de esta definición, entonces el muestreo aleatorio estratificado requiere previamente la separación o división de la población en grupos de individuos con comportamientos similares. Es importante que en dichos grupos o estratos sean definidos de manera tal que un individuo o elemento de la población pertenezca única y exclusivamente a uno de estos grupos. La estratificación se basa en la idea de que un grupo homogéneo requiere una muestra menor que un grupo heterogéneo. Por eso, siempre que se realice una buena estratificación, se pueden obtener grupos muy homogéneos en su interior, lo cual permite una selección de muestras más pequeña para cada estrato por separado. No obstante, es obvio que para que se justifique dividir a la población en estratos, deben existir diferencias significativamente grandes, entre los individuos que pertenecen a los diferentes estratos. Y el otro tipo de muestreo, que es el muestreo por clúster, racimos o conglomerados, consiste en seleccionar de una población de manera aleatoria también un conjunto de colecciones de elementos muestrales llamados conglomerados y posteriormente efectuar un censo o enumeración completa en cada uno de los conglomerados seleccionados. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente cierto número de conglomerados, el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido, y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados seleccionados. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse del llamado muestreo por áreas. En la recolección de los datos consiste entonces en el enfoque cuantitativo. Cada vez que hablamos de recolectar datos significa que vamos a medir, y esto consiste en el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante la clasificación o la cuantificación. En toda investigación cuantitativa es menester medir las variables contenidas en las hipótesis. Y para este fin, ya yo les he dicho que debemos utilizar un instrumento de recolección de datos que debe ser confiable, que es decir, que se debe aplicar un instrumento a los mismos individuos produciendo el mismo resultado y que sea válido porque mide realmente las variables que se desean investigar. Ahora bien, hay pasos genéricos para elaborar un instrumento de medición y luego las respuestas se codifican transfiriendo los valores registrados en los instrumentos, ya sean cuestionarios, escalas de actitudes, etc. Y estos son aplicados a un archivo matriz de un programa computarizado de análisis estadístico como el SPSS, el Minitab, el SAS, el Statistic, etc. Los cuales nos van a permitir entonces el análisis de los datos recolectados. Sigue luego la etapa de análisis de datos que se efectúa mediante la elaboración de la matriz de los datos, y esto se da a través de una serie de pasos como son, en primer lugar, decidir qué programa de análisis se va a utilizar.
Luego se exploran los datos obtenidos, se evalúa la confiabilidad y validez del instrumento de medición utilizado, se analizan e interpretan los valores mediante pruebas estadísticas que nos van a permitir entonces probar o comprobar, mejor dicho, las hipótesis planteadas, y finalmente vamos a obtener unos resultados que deben ser organizados y preparados para ser presentados en el informe final de la investigación. Entonces, la etapa final del proyecto de investigación, como les decía previamente, tiene que ver con el reporte de los resultados, y esto va de la mano de la elaboración del informe final escrito, que estos resultados deben ser redactados de acuerdo a normas preestablecidas generalmente por la institución donde se está llevando a cabo la investigación, y esto va a ser objeto de estudio en otra clase, donde vamos a ver primero cómo se debe elaborar un informe final escrito y las distintas normativas internacionales existentes para este fin. Sin embargo, debo adelantarles entonces que las secciones más comunes para un reporte de investigación, sobre todo en nuestra área, que son de tipo cuantitativo, lleva lo que es la presentación con su portada, los índices, el resumen, abstract, todo el cuerpo del documento, las conclusiones, las referencias bibliográficas y, en caso de ser necesario, los anexos. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Los espero en la próxima clase, y recuerden que cualquier duda pueden ingresar al canal de la asignatura o al correo electrónico, donde a través de esa vía muy gustosamente les responderé las inquietudes y dudas que puedan presentar. Hasta la próxima.